gracias porque tú estás aquí hoy, porque tu sangre preciosa nos ha salvado y nos ha rescatado, y ahora podemos decir que tú eres el Dios verdadero, que tú eres el Dios real que ha cambiado nuestras vidas, Señor, y que tu gracia sublime nos ha encontrado y nos ha cambiado por completo. Y queremos rogarte ahora que nos acercamos a la Biblia, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Tú sabes cómo están, tú sabes nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestros miedos, nuestras debilidades, lo sabes todo. Así que te rogamos que en esta mañana sea el Espíritu Santo, por medio de la Biblia, por medio de tu palabra, pues que nos confronte con nuestro pecado, que nos acerque a ti y que nos impulse a predicar y a proclamar el Evangelio. Señor, gracias porque tú lo tienes todo bajo control y tú eres el que gobierna nuestros corazones. Amén. Amén. La verdad es que cada uno de nosotros en nuestro día a día tomamos decisiones, un montón de decisiones. Algunas las hacemos sin pensar, ostras, ahora tengo que tomar una decisión. Pues no sé, cuando nos levantamos, quizá decidamos, me lo invento, si nos comemos un croissant o nos comemos una magdalena. Decidimos si hoy nos vamos a poner la camisa de flores roja o nos vamos a poner la camisa blanca lisa. Cada día estamos tomando muchas y muchas decisiones. Y la verdad es que en esta mañana vamos a ver un hombre que tuvo que tomar una decisión. Pero no fue una decisión superficial, no fue una decisión que tomara a la ligera, era una decisión dura y difícil que tenía que llevar a cabo. Como seguramente a muchos en algún momento nos ha pasado cuando Dios ha demandado algo de nuestra parte, que hemos tenido que tomar una decisión difícil. Así que si queréis vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 22, y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rozaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Este es un texto humanamente difícil de entender, pero si lo vamos viendo poco a poco, como vamos a hacer, vamos a ver que detrás de todo esto, todo tiene un sentido y todo acaba apuntando a Cristo. Todo apunta finalmente a la cruz. Empezamos con el texto y se nos dice que habían pasado algunas cosas. Y estas cosas que habían pasado es que Dios le había prometido a Abraham que él iba a tener un hijo. Abraham era un hombre mayor. Su mujer también ya no tenía la menstruación, así que era difícil que pudieran tener un hijo, pero aún así Dios les había prometido esto. Y no solo eso, sino que su descendencia iba a ser como la arena de la playa, como la arena del desierto, que todas las estrellas que él podía ver en el cielo, que no había contaminación como nos pasa aquí, que si vemos una nos podemos poner contentos, él veía miles de estrellas, pues su descendencia iba a ser más grande que esto. Y Dios le había prometido que iba a ser así.
Y Dios ahora decide que va a probar a Abraham. Le va a poner en una situación difícil. Le va a poner contra las cuerdas. Mira, yo no sé si alguna vez has visto, yo recuerdo un tío mío, igual me equivoco, pero en mi mente era así. Trabajaba de joven transformando el vidrio. Y no sé si habéis visto alguna vez cómo se crea una copa de vino. Se coge, si no recuerdo mal, eran unas sales, se meten en un palo, se mete en un horno donde se calienta a una temperatura brutal y eso se convierte en una bola incandescente. Si lo tocas, no sé lo que te pasará con la mano, pero no vas a acabar bien. Y entonces empieza a soplar. Y esa bola que está ardiendo, poco a poco, gracias a sus soplidos, va cogiendo forma. Y también es parecido a un vaso de barro, como cuando un alfarero coge el barro, una bola de barro, y con el torno, mientras va girando, va formándolo, va abriéndolo, a veces tiene que desmontar y volver a crear. Pues esto es lo que Dios está haciendo con Abraham. Le va a probar. Le va a hacer pasar por un proceso difícil, por un momento duro. Y sabes, a veces Dios también nos prueba a nosotros. Y creo que aquí hay que diferenciar entre probar y tentar, porque, si no recuerdo mal, es Santiago el que dice que Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Pero Dios sí que nos prueba porque estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso de parecernos a Jesús. Y a veces tenemos que entrar en el horno. A veces el alfarero tiene que romper cosas para que el vaso salga bonito. Y sí que hay una promesa: aquel que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto es una realidad. Así que quizás estás pasando por una prueba difícil. Quizás estás en un momento delicado de tu vida. Puede ser. Antes hablábamos con María Luisa y decía, bueno, cuando siempre alguien nos pregunta ¿cómo estás? Siempre decimos bien. Si hay un sitio donde cuando alguien nos pregunta podemos decir estoy mal, es aquí. Porque todos pasamos malos momentos. Hay iglesias donde gritan desde el púlpito, ¿quién está en victoria? Y todos gritan. Quizá hay gente allí que no está en victoria, que está hundido, que está pasando por pruebas, porque la vida cristiana es dura, porque a veces Dios nos lleva a límites para que empecemos a confiar en Él, para que pongamos nuestra mirada en Él, para que descansemos, para que aprendamos. Pero la prueba tendrá su fin y saldremos fortalecidos, saldremos más fuertes, saldremos más santos, saldremos más parecidos a Jesús. Así que vemos que Dios quiere probar a Abraham. Y la prueba es una prueba difícil. Es una prueba dura. Abraham está aquí como una persona muy mayor, rondando los 100 años, con un solo hijo, el cual Dios le había prometido que a través de él iba a tener una gran descendencia. Y le dice, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. 3 características: tu hijo, el único que tienes y a quien amas, y entrégalo en sacrificio. Es difícil congeniar con este Dios. Es difícil si lo vemos desde un punto de vista humano. Aquí Dios no le está pidiendo a Abraham que ofrezca una ofrenda matando a su hijo. Dios no le está diciendo, Abraham, mata a Isaac porque quiero una ofrenda para mí. Isaac merecía morir porque era pecador. Dios estaba demandando justicia, como con cada uno de nosotros. Y le ataca al corazón. Entrega lo que más quieres. Entrega a tu hijo. Le está probando su soberbia. Está probando su egoísmo. Vemos también con Moisés, cuando Moisés baja del monte y se encuentra a todo el pueblo que habían hecho un becerro de oro al cual adorar. Dios le dice, Moisés, dímelo y los destruyo. Destruyo tu pueblo y te doy uno mejor. Y Moisés reacciona de una manera maravillosa. Dice, no los mates, por favor, porque es tu pueblo, Dios. Dios estaba atacando a lo que más querían. Y la realidad es que al final todo se trata de pertenencia. Todo habla de identidad. El pueblo no era de Moisés, era el pueblo de Dios. Isaac
No era el hijo de Abraham, era el hijo de Dios que Dios le había regalado y del cual Dios tenía toda potestad. Abraham había pasado momentos difíciles. Parecía que nunca iba a tener un hijo. Y de repente Dios se lo regala. Qué diferente es el corazón de estos dos hombres a veces con el nuestro. Cuando Dios nos dice, dame esto, entrégame tu tiempo, dame más de tu dinero, dame más de tu familia, dame más de tu trabajo, dame más de tu esfuerzo. ¿Cuántas excusas ponemos a veces? Bueno, Señor, es que voy tan cansado. Bueno, es que, Señor, me cuesta. Pensamos que nuestro dinero es nuestro y que por lo tanto yo hago lo que quiero con él. Que nuestro tiempo es mío, así que lo invierto en lo que yo quiero. Que mi familia, mis hijos, mi marido, mi mujer es mío, así que yo me encargo de darle lo mejor que pueda darle. Que mi trabajo es mío porque yo lo he conseguido con mi esfuerzo, estudiando, yendo a entrevistas, me he esforzado para conseguir que me asciendan, todo es mío. Pero fijaros lo que dice Pablo en Colosenses 1:16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, las visibles como las que no se ven, las invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y sabéis para qué? Para Él. Así que tu tiempo le pertenece a Dios. Tu dinero y mi dinero le pertenece a Dios. Nuestras familias le pertenecen a Dios. Nuestros trabajos le pertenecen a Dios. Absolutamente todo lo que tenemos ha sido creado para Él recibir gloria. Y cuando tenemos todo esto, de lo cual podemos disfrutar, y Dios nos lo ha dado para que seamos mayordomos de todo esto, para que lo disfrutemos, pero que también se lo dediquemos a Él. Cuando no lo hacemos, erramos. Con todo lo que Dios nos ha dado, ¿le vamos a negar a Él lo que le pertenece? No sé, se me ocurre ahora en la ilustración. Imagínate, Nancy y Edwin, que a vuestros hijos, no sé si le daréis paga o no, o cómo lo haréis, pero yo recuerdo que de pequeño me daban pues algo de dinero. Pues mira, con esto tienes para tus gastos del fin de semana. Pues no sé, me daban 100 pesetas en su tiempo. Ahora pues me darían 1 euro. La verdad es que no me daban demasiado, pero bueno, algo daban. Pero si yo iba a un sitio, íbamos a comprar pan y mi madre necesitaba ese dinero, ¿de verdad yo le iba a decir no te lo doy porque es mío? Si es de ella. Pues esto es exactamente igual. Lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado para que lo utilicemos para su gloria. Claro que podemos disfrutarlo, pero no podemos rehusárselo. No podemos decir no te lo doy. Así que en todo esto se nos dice que Abraham al día siguiente se levantó por la mañana, preparó el burro, preparó el asno, se llevó a 2 siervos, a su hijo, cortó la leña para el sacrificio y se fue de dirección a donde Dios le había mandado. Yo no sé, pero ¿dónde está Sara en todo esto? Porque yo me imagino que si Abraham le dice a Sara, oye Sara, que me llevo al chaval que voy a matarlo allí en la montaña, habría habido una discusión en casa seguro. Yo no sé qué, esto es todo suposición e imaginación. No sabemos si Abraham le dijo algo a Sara o no, pero Sara se debió levantar y allí no había nadie. Y en el corazón de aquella mujer también debió sentir algo, y todo esto, como digo, es suposición mía e imaginación. Pero la realidad es que cuando alguien pasa por una prueba, también los que están alrededor se ven afectados. Y esto es algo que no debemos olvidar, porque cuando estamos en un problema nos volvemos muy egoístas. Pensamos solamente en nosotros, pero la realidad es que quienes están alrededor también sufren. Hay un momento en el que Dios le dice a Saúl, mira, ve a la guerra y vencerás, pero cuando ganes, destruye absolutamente todo lo que te encuentres. Destruye al ejército, mata a los animales, acaba con todo, arrasa con todo. Y Saúl tiene una buena idea. Dice, ostras, pues, voy a guardar unos cuantos animales.
y los voy a ofrecer en sacrificio a Dios. Parece una buena idea, ¿verdad? Al final quiere hacer algo a favor de Dios. Cuando gana la guerra y tiene esos animales preparados, llega Samuel, el profeta. Dice: Saúl, ¿qué son estos animales que escucho? ¿Qué son estas vacas que están mugiendo? Y Saúl, orgulloso, dice: no, Samuel, he tenido una idea maravillosa. Vamos a ofrecerlas a Dios. Vamos a traer un sacrificio maravilloso a Dios de lo que hemos conseguido en la guerra. Y Samuel le responde con unas palabras duras. Dice: ¿no se satisface Dios más en la obediencia que en los sacrificios? Saúl, lo que tenías que hacer era obedecer. No traer un sacrificio a Dios, obedece a Dios. No pienses, obedece lo que Él dice. Y yo creo que los que tenéis hijos, esto lo podéis decir mejor que yo. Para un padre no hay mayor satisfacción que un hijo sea obediente, ¿verdad? Da igual que sea más guapo o más feo, aunque los padres veis todos guapos a vuestros hijos, por supuesto. Da igual que saque buenas notas o malas notas, aunque mejor que saque buenas notas. Da igual que sea popular o que sea impopular, que tenga una vida de mucho éxito o de poco. Todo eso creo que lo que más satisface a un padre y una madre es que su hijo obedezca. Que da igual, lo demás es algo secundario, que sean obedientes. Y Abraham obedeció al Padre. Abraham obedeció a Dios. Dios le dijo: coge a tu hijo y ofrécelo en holocausto. Y Abraham se levantó, cogió a su hijo y se fue hacia el monte. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cómo es nuestra obediencia a Dios? ¿Está contento Dios con nuestro día a día? A Dios no le importa demasiado que, en mi caso, pueda predicar muy bien o muy mal. Obviamente prefiere que lo haga bien. A Dios no le importa demasiado que tú ayudes mucho a los pobres o poco, aunque obviamente quiere que ayudemos. ¿Me entendéis por dónde voy, verdad? A Dios le importa más nuestra obediencia diaria, nuestra obediencia en la intimidad, donde nadie nos ve. Mira, a veces es difícil obedecer a Dios. A veces pide cosas difíciles. Pero si Dios pide algo, Él nos acompañará. Él no nos dejará solos. Él nos dará las fuerzas para obedecerle y para llegar y cumplir lo que Él nos ha pedido. Así que estemos tranquilos, obedezcamos a Dios sin dudar, porque Él nos ayudará. Nos dice el texto que después de 3 días de camino, desde que salen de casa, 3 días caminando por el desierto, Abraham se dio cuenta que estaban llegando a la montaña, que estaban llegando al sitio donde Dios le había dicho que tenía que entregar a su hijo. Y Abraham le dice a aquellos dos que le acompañaban, le dice: mira, quedaos aquí con el asno y el muchacho y yo iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sabéis? Esa es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra adorar. Hasta aquí no ha aparecido ninguna otra vez. Abraham no está intentando usar un eufemismo para lo que va a hacer. Abraham está diciendo que él va a adorar a Dios con su hijo. ¿Y no os parece que Abraham se había dejado algo para poder adorar a Dios? ¿La guitarra? ¿Cómo iba a adorar a Dios sin una guitarra para cantar? ¿Cómo iba a ir a adorar a Dios sin poder hacer una canción a Dios? Mirad, la iglesia de nuestro tiempo, en España, se parece mucho a una iglesia de la cual Jesús dice: crees que eres rica, pero eres pobre. Porque nos hemos convertido, y hablo de una manera genérica, en una iglesia superficial, en una iglesia muy preocupada de tener unos cultos bonitos, en tener unas iglesias modernas, con buenas luces, con buenos escenarios, con muchos instrumentos musicales, que quien toque tenga un nivel musical muy alto, todo esto. Pero la realidad es que a veces hay demasiada superficialidad, demasiada apariencia.
Mira, la adoración no está hablando de cantar. Muchas veces decimos el tiempo de alabanza es el tiempo en el que cantamos canciones rápidas y el tiempo de adoración es el momento en que cantamos canciones lentas. Pero el diccionario define adorar como reverenciar con sumo honor o respeto a un ser considerándolo como cosa divina. Reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. Amar con extremo. Gustar de algo extremadamente. Abraham iba a hacer esto mismo. Iba a reverenciar con sumo honor a Dios. Iba a honrar en un culto religioso a Dios. Iba a demostrarle que le tiene un amor excesivo hacia Dios. ¿Cómo? Entregando a su hijo. Presentando a su hijo y obedeciendo a Dios. Adorar es reconocer que Dios es Dios. Es reconocer a Dios como el Señor de todas las cosas. Es reconocer a Dios como el Rey. Pero, ¿sabéis? El reconocimiento no se hace solo con palabras, se hace con hechos. Porque un hijo que le diga a sus padres te quiero mucho siempre, pero luego no obedezca, no demuestra mucho amor. Por eso Abraham dice que va a adorar a Dios, porque va a entregarle a Dios lo que él más ama, por encima de todo. Dirá Jesús, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Eres tú un adorador? ¿Soy yo un adorador? ¿Adoramos a Dios en espíritu y en verdad? Porque la realidad es que se puede adorar en la carne. Claro que sí, que se puede. Se puede llevar una vida piadosa, aparentemente. Se puede venir a todos los cultos y no faltar a ninguna reunión. Se puede parecer una persona muy santa, pero que el corazón esté totalmente corrompido. Eso es adoración en la carne. Aparentar que soy un buen cristiano cuando en realidad no hay nada de ello, cuando en realidad lo que estoy intentando es autosatisfacerme a mí mismo. La adoración de verdad es aquella que da lo que más valor tiene de nosotros a Dios. Y yo no sé qué es lo que para ti más vale en tu vida. Quizás sea tu tiempo, quizás sea tu dinero, quizás sea tu trabajo, tu familia, no lo sé. Hubo una mujer que derramó un perfume en los cabellos de Jesús con un valor de 20.000 euros. No está mal, ¿eh? Y muchos se escandalizaron. ¿Y sabéis lo que dijeron? ¿Está loca? ¿Con esto habríamos tenido para alimentar a tantos pobres, alimentar a tantas viudas, a tantos huérfanos? Pero Jesús contestó y dijo, esta mujer ha adorado de verdad, porque lo que ella más valor tenía, lo ha entregado a Dios. ¿Qué es lo que más vale para ti? Entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Él, porque es suyo, se lo merece. Así que Abraham toma la leña y dice que la carga sobre su hijo Isaac. La verdad es que la edad de Isaac no sabemos exactamente cuál es. Hay algunos que dicen que tendría 6, 7 años. Teniendo 6 o 7 años es difícil que Abraham pusiese toda la leña sobre el chaval. Así que seguramente tendría la edad de 12, 13, 14 años. Era ya un adolescente. Para un judío era un niño aún. En nuestra época sería un adolescente. Y cogió el fuego y cogió el cuchillo y se fueron los dos juntos. Yo no sé si aquí vosotros veis algún acto de fe. Aparentemente no, ¿verdad? Parece algo normal. Pues si nos vamos a los otros, que el chaval cargue con las cosas que yo tengo 100 años. Parece lógico, pero Abraham está obedeciendo a Dios. Aquí hay fe. Hay una fe muy grande. Dice el autor de Hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Abraham tenía esta fe. Y como veremos más adelante, él está seguro que Dios va a arreglar la situación. Está convencido, tiene convicción de que aunque no puede ver cómo se va a solucionar, Dios se va a encargar de solucionarlo. Está seguro en esto.
Sigue esperando en el plan de Dios. Y es que cuando obedecemos a Dios, nuestra fe se fortalece. Cuando no somos capaces de ver lo que hay delante, pero seguimos porque Dios lo ha mandado, nuestra fe se hace fuerte. Porque nuestro corazón se empieza a alinear con el corazón de Dios. Y empezamos a ver un poquito aunque sea, las cosas como Dios las ve. Y empezamos a ver los planes futuros como Dios los ve. Y esto hace que crezcamos. Y que cuando venga otra prueba, podamos mirar la anterior y decir, Dios me sacó de aquella, me sacará también de esta. Dios me pidió aquello y la cosa salió bien. Puedo darle más porque sé que Dios va a hacer que todo vaya bien. Podemos estar seguros. Aun en medio de las dificultades, Dios está a nuestro lado. Por eso debemos obedecer. Y si la fe comienza con la obediencia, llega un momento en que llegan los problemas y se requiere confianza. Isaac, que no era tonto, tenía 12, 13 años, le dice, papá, a ver, está muy bien, vamos a hacer un sacrificio a Dios. Llevamos la leña, bien, para hacer el fuego. Llevamos el fuego para prender la leña. Llevamos el cuchillo para matar al animal. ¿Pero dónde está el animal? Que nos hemos dejado lo más importante. ¿Cómo vamos a hacer un sacrificio sin el animal? Y Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Tranquilo. Iban juntos. Hay un cantante que se llama Alex San Pedro, que en una de sus canciones normalmente tienen letras como no clásicas dentro del mundo cristiano. Y habla a veces, pues en una canción habla acerca de la paella, y usa palabras así como que no entran mucho dentro de nuestro concepto de canciones de iglesia. Y hay una canción que narra la historia de un hombre que llega a su casa y que no sabe cómo va a llegar a final de mes, que no sabe cómo va a pagar sus facturas. La canción cuenta que saluda a su mujer al llegar del trabajo, que acuesta a sus hijos y que se mete en su habitación y que pide audiencia al cielo. Y le pide a Dios que le dé una explicación de cómo va a vivir él sin dinero. Que cómo lo hace. Que cómo puede vivir sin trabajo. Y dice, aunque yo sé que Dios es lo primero, pero este hombre reconoce que su fuerza se encuentra en el paro, en el dinero que el desempleo le está dando. Que la luz que había en su interior se ha cortado, que ya no está. Y le hace una pregunta a Dios. Dice, Dios, ¿soy yo el que está equivocado o te has olvidado de mí? ¿Qué pasa? No hay manera de salir de esta. La canción sigue narrando cómo este hombre al día siguiente se levanta y empieza a buscar trabajo, a buscar un lugar donde encontrar su éxito, pero no encuentra. Pero recuerda algo, en la Biblia hay consuelo. En la Biblia puede encontrar lo que necesita, pero lo que él quiere en ese momento es un sueldo, es dinero, es algo con lo que pagar sus deudas. Y entonces narra Alex San Pedro que la autoestima de este hombre cae al suelo, a lo profundo. Y entonces recuerda algo. Cuando más bajo estaba, cuando parecía que ya nada tenía sentido, recuerda cuál es el sentido de su vida: servir a Dios. Y entonces se ve como un mayordomo infiel, al cual le han sido otorgadas muchas cosas y no está haciendo buen uso de ellas. Y que entonces ya ahora ha entendido que ya no hay motivo para deprimirse, que lo realmente importante es servir a Dios. Aun en medio de la circunstancia, aun en medio de la dificultad, lo importante es servir a Dios. Y Jesús dijo en Mateo 5, 26, 27, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Yo no sé vosotros, pero yo me preocupo mucho por mi vida. Siempre estoy pensando y planificando. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida, fijaos, más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? A veces nos preocupamos tanto en las pequeñas cosas en vez de centrarnos en lo que tenemos.
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? No lo somos. Si Dios se preocupa de los animalitos, no se va a preocupar de sus hijos. Podemos tener confianza. ¿Cuánto más Dios no tendrá cuidado de vosotros? Dios siempre es nuestro proveedor. Abraham sabía que Dios era su proveedor. Por eso le dijo a su hijo: tranquilo, Isaac, Dios proveerá de un carnero. Dios se encargará de arreglarlo todo. Estate tranquilo. Y mira, no sé qué es lo que te preocupa, pero Dios proveerá. Dios proveerá de lo necesario. A veces queremos más de lo que necesitamos. Dios provee de lo necesario. Provee de lo que necesitamos en el momento en que lo necesitamos, cuando Él cree que lo necesitamos. El oportuno socorro. El momento clave. El momento en que Dios determina. Y nos acercamos ya al final del texto prácticamente. Y aquí vamos a ver el texto desde dos puntos de vista. El primero, la adoración de Abraham, y por otra parte lo que yo he llamado el Evangelio según Abraham. Porque el Evangelio está presente en este texto, aunque ocurran muchos años antes de que Jesús viniese a la tierra. Dice que llegan al lugar donde Dios le había dicho, y Abraham edifica un altar allí, y pone la leña, y a su hijo de 13 años lo ata y lo pone sobre el altar de la leña. El chaval debía estar flipando. Dice: mi padre se ha vuelto loco. ¿En serio ahora me va a poner aquí? Hoy en día Abraham habría tenido problemas, porque como está la sociedad, no sé si habéis visto Hermano Mayor, pero habría tenido problemas seguro. Pero en aquella época parece que los hijos respetaban lo que decían a los padres. Y lo pone allí. Déjame preguntarte algo. ¿Qué es lo que tú crees que Dios ama por encima de todas las cosas? Y aquí me gustaría escuchar algunas respuestas. La justicia, la obediencia, está bien, y Dios ama eso. Hay algunos que dicen: no, mira, lo que Dios más ama es al ser humano, porque entregó a su Hijo por ellos. Pero no es cierto. Lo que Dios más ama por encima de todas las cosas es su propia gloria. Lo que Dios más ama por encima de todas las cosas es a sí mismo. Y dejadme explicarlo con un ejemplo claro. ¿Qué pasa si yo amo más a mi mujer que a Dios? Que soy un idólatra. Tengo un Dios por encima del Dios verdadero. ¿Qué pasa si yo amo más a la iglesia que a Dios? Lo mismo, estoy creando un ídolo al que estoy amando más que a Dios. Dios no puede ser idólatra. Dios no puede amar más nada que a sí mismo. Así que lo que Dios más ama por encima de todas las cosas es a sí mismo y es su gloria. Por eso Dios siempre se va a preocupar de que Él y su gloria queden en buen lugar. Aun cuando nosotros fallemos, Dios se encargará de que su gloria quede en buen lugar. Y aquí vemos a un Abraham que está siendo un tipo de Dios. Un tipo no como si Abraham fuese Dios, sino que está ejemplificando a Dios. ¿Vale? Me explico, que ha quedado un poco rara la frase. Abraham está ofreciendo y presentando la adoración más grande que nadie podía ofrecer. La de entregar a su Hijo amado por amor de Dios. A su único. Al que ama por amor a Dios. Y sabéis, eso mismo hizo Dios en la cruz. Por amor a sí mismo, entregó a su único Hijo, al que Dios amaba, para rescatar a aquellos que se estaban perdiendo. Y lo hizo porque Dios se ama a sí mismo por encima de todas las cosas. Jesús no muere en la cruz porque Dios nos ame más que a nada. Jesús muere en la cruz porque Dios se ama a sí mismo más que nada y necesita satisfacer, como habéis dicho, su propia justicia. Y Jesús se vuelve obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Abraham es un ejemplo de lo que Dios iba a hacer años más tarde. Entregar a su propio Hijo
por amor de su nombre. Y nosotros los beneficiados de esto. Por eso este es el Evangelio según Abraham, porque está presentando el Evangelio al máximo nivel. La entrega del Hijo amado. Y lo que ocurre ahora es espectacular. Abraham tiene su cuchillo en la mano, tiene la mano levantada, va a degollar a su hijo y de repente oye una voz. Abraham, Abraham. Y él responde, heme aquí. Me imagino que la mano estaría aún arriba. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Estas palabras es Jesús hablando a Abraham. El mismo que después iba a morir en la cruz. A Abraham le acaban de dar una matrícula de honor. Le han dicho, Abraham, has aprobado. Y con excelente. Lo has hecho lo mejor que podías hacer porque has temido a Dios. Porque te ha importado más Dios que cualquier otra cosa de esta tierra. Y encontramos una historia, un sacrificio interrumpido, pero que con Jesús en la cruz no iba a haber nadie que lo parara. El cuchillo de Dios iba a caer sobre Jesús, sacrificándolo en la cruz, derramando su sangre como holocausto por nosotros, para cubrir nuestros pecados, atravesando su costado, perforando sus manos, coronándole con una corona de espinas. Jesús aquí paró el sacrificio de Isaac, pero luego nadie iba a parar su propio sacrificio, para que tú y yo pudiésemos tener vida. Esto es el Evangelio puro y duro. Pero Jesús luego resucitó y subió al cielo y ahora está a la diestra del Padre. Y el texto acaba con la salida prácticamente de la prueba para Abraham. Entonces dice que Abraham levantó sus ojos de ese altar y se encontró un animal trabado en un zarzal por sus cuernos. Estaba ahí atrapado. Y Abraham tomó ese carnero y lo ofreció en holocausto por su hijo. Vaya. Ese carnero simbolizaba a Jesús. Jesús no murió solamente por aquellos que vinieron después de él, murió también por los del Antiguo Testamento, murió por Abraham, murió por Isaac. Y Dios le estaba diciendo a Abraham, yo he preparado a alguien para que te sustituya. He preparado a alguien para que sustituya a tu hijo. Y cada uno de nosotros estábamos en la misma situación que Isaac, listos para morir, listos para estar sin vida, porque no podíamos satisfacer la justicia de Dios, porque tenía que haber un holocausto por nosotros, porque éramos pecadores. Pero Dios quiso preparar un cordero puro, sin mancha, perfecto y sin pecado, a Jesús. Y por su sangre ahora somos salvos y hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. Y ahora podemos llamarle a Dios papá. Podemos decirle Padre, sin miedo a equivocarnos. Podemos decir que Jesús es nuestro hermano mayor, porque nos ha comprado con un precio inmenso. La muerte de un inocente. Dios quiso salvarnos así. A Dios le plació salvarnos así. No sé el por qué, pero Dios quiso hacerlo así. En aquella cruz, la inocencia de Jesús fue imputada a nosotros. Y ahora cuando Dios ve nuestro nombre, al lado ve inocente. Aun con todo lo que hacemos, inocente. Porque mi Hijo ha pagado por ellos. Porque mi Hijo los ha rescatado. Porque mi Hijo me ha pagado a mí, al Padre, el precio que había que pagar para liberarlos de la condena eterna. Así que finalmente Abraham adoró a Dios con este cordero. Y Jesús también adoró a Dios al morir en la cruz y después de resucitar, ascender al cielo. Y acabo con las últimas palabras de Abraham. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Mira, no sé qué necesidad tienes, pero sí te puedo decir, Jehová proveerá.
No sé cuál es tu situación, pero sí te puedo decir, Jehová proveerá. ¿El qué? No lo sé. A veces Dios provee, pero no provee la solución que nosotros queremos, pero provee su solución, que normalmente es mejor que la nuestra. Jehová proveerá. Mira, hay veces que buscamos ayuda en psicólogos, en medicación, en un montón de cosas para que nos ayuden a encontrar la felicidad. ¿Sabes cuál es la verdadera solución? Jesús. Dios proveerá todo lo que necesitemos. Él nos ayudará, Él nos acompañará. Pero no solamente Jesús es nuestro proveedor para nuestro día a día. Jesús ha sido nuestro proveedor eterno. Y eso es más grande que lo que vivimos aquí. Él se ha encargado de proveer una solución a nuestro gran problema con Dios. Hace 2000 años se preparó como un sustituto para nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Os voy a poner un reto. Ser adoradores en espíritu y en verdad. Esa es nuestra tarea. Obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Adoradores que estamos dispuestos a dar lo más importante de nuestra vida. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es aquello que te guardas con más cariño? Dáselo a Dios. Entrégaselo. Dejemos de guardarnos las cosas para nosotros. Ser un adorador no es venir a la iglesia. No es solamente leer la Biblia y orar en casa. Es un estilo de vida. Es algo diario y de cada segundo de ella. Es de nuestro trabajo, es de la iglesia, es de nuestra familia, es con nuestros vecinos. Que en todo Dios reciba la gloria. Abraham lo fue. Jesús lo fue. ¿Lo seremos nosotros? Que el Señor nos ayude porque lo necesitamos. Ser mayordomos fieles y darle a Dios aquello que Él nos ha dado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque tú eres nuestro proveedor. Lo hemos visto muchísimas veces en nuestra vida y lo hemos visto ahora pues a través de esta historia en ocasiones difíciles de comprender, pero que cuando la analizamos vemos como tú tienes el control de todo, Señor, y tú eres nuestro proveedor tanto en esta tierra como en la eternidad. Y queremos rogarte que tú nos hagas, Señor, pues centrar nuestra vida y nuestra mirada en ti cada día, Señor, que tú seas el centro de todo, que tú seas nuestra adoración perpetua y ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, porque somos débiles, Señor, y nos cuesta. Ayúdanos a que tú seas el centro de todo. Es lo que nuestros corazones desean, aunque nuestra carne, pues, que es débil, tantas veces falla y se pierde y nos ponemos a hacer otras cosas. Ayúdanos a darte lo mejor de nosotros, Señor, y a honrarte y bendecirte, Jesús. Amén. 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 Amén.